¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en compañía de su familia y ya listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Antes de empezar con nuestro servicio del día de hoy, ¿qué les parece si nos dejamos ya nuestro muy tradicional saludo en nuestro chat en vivo que tenemos todos los domingos? Recuerden que también ahí nos pueden hacer llegar sus peticiones de oración, comentarios de la predicación, saludos, dudas y también temas que a ustedes les gustaría que nosotros tocáramos en nuestros devocionales que vamos a tener. Y si ya tienen a la familia aquí reunida, ya todos listos con su cuaderno, Biblia, todo preparado, ¿qué les parece si iniciamos este día con una alabanza? Quien rompe el poder del pecado, su nombre es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, oh, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien con el favor del Señor. Para mí es un gusto saludarles desde este lado de la pantalla. Es un gran privilegio y también responsabilidad el poder compartir la palabra del Señor, siempre esperando que pueda ser de edificación para nuestras vidas, y es el deseo del Señor. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema que de alguna manera es una continuación en cierta medida con un mensaje anterior que me tocó compartir, pero ahora desde una perspectiva completamente diferente y tocando otros puntos. El título que tiene esta enseñanza es con signo de interrogación. ¿Tengo razón? Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 21, y esta es una plática que Jesús está teniendo con Pedro. Él le está encomendando una tarea muy importante y también le está dando a conocer algunos sucesos futuros, lo que va a ocurrir con la vida de Pedro más adelante. Y en esa plática aparece este verso 21. Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Porque él ve a Juan y tiene curiosidad por lo que va a acontecer también en Juan. Entonces Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro. Y sabemos que su relato es fiel. Esto está en la Nueva Traducción Viviente. Muy bien, bueno, en este texto hay información muy valiosa que nos ofrece el apóstol Juan al registrar todos estos sucesos. Uno es que podemos ver la curiosidad y el deseo de Pedro por saber lo que pasaría en el futuro con Juan. Otro asunto importante e interesante es la respuesta de Jesús a Pedro. Otro aspecto importante es la información del mismo trabajo de Juan al registrar todos estos sucesos. Pero hay otro aspecto muy curioso e importante de notar también. Juan nos relata sobre un rumor que corrió en la comunidad de creyentes, causado por una mala interpretación a las palabras de Jesús. El rumor o dicho consistía en la creencia o idea de que el apóstol Juan no moriría. Eso es lo que se llegó a pensar a partir de esas palabras de Jesús. En la Biblia de las Américas lo dice así: se propagó el dicho entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. En esta versión viviente dice: así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Y el mismo apóstol Juan nos dice: eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Es interesante la respuesta y explicación de Juan a ese malentendido. Lo que él hace es que vuelve a citar las palabras de Jesús. No las vuelve a reinterpretar, no le da una nueva explicación, simplemente él las vuelve a mencionar. Él solamente dijo: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Se dan cuenta que el apóstol Juan no nos explica o no nos reinterpreta, sino simplemente nos vuelve a dirigir hacia las palabras de Jesús? Nos deja el trabajo a nosotros para poder pensar o interpretar si hay la necesidad de poder entender de mejor manera aquel mensaje.
Esta es una buena tarea para resolver en casa, para pensar y discutir. ¿Cuál podría ser una posible explicación a esas palabras? Discútanlo en casa, compartan opiniones, observen el contexto, busquen en otras traducciones y también se pueden apoyar en algún comentario bíblico. Es posible que muchos, al ver a Juan, lo miraran desde esa perspectiva de que él no moriría. Aquí ya estamos imaginando algunas cosas, ¿no? Hay una posibilidad también de que hasta haya recibido un nuevo apodo, un nuevo sobrenombre. De pronto pudo haber por ahí aparecido algo así como el inmortal. Seguramente el mismo Juan en muchas ocasiones tuvo que aclarar que eso no fue lo que dijo Jesús. Hasta la fecha de este escrito, que está fechado alrededor del año 90 del primer siglo. Como sea, pudiera ser que Juan lo tomara con cierto sentido de humor, pues la creencia de que si Juan sería inmortal o no, moriría en algún momento o no, bueno, no es tan crucial o importante para la vida, ¿no?, de la fe cristiana en los hermanos. Pero me pregunto lo siguiente: ¿qué pasaría si el apóstol Juan de alguna manera estuviera presente entre nosotros y nos escuchara hablar a nosotros respecto a otros pasajes registrados en su evangelio, que él escuchara nuestras interpretaciones, nuestras ideas, nuestra comprensión, nuestra conclusión de los textos? ¿Será que nos diría de la misma manera: eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús? O eso no es en absoluto lo que dice el texto. Aquí hay un punto muy importante de tratar, que es la necesidad de poner a trabajar nuestra mente, razonar, para poder entender correctamente. Quiero mencionar una definición. Esta es de la Real Academia Española sobre la palabra razonar. Número 1 dice: exponer razones para explicar o demostrar algo. 2, ordenar y relacionar ideas para llegar a una conclusión. 3, exponer razones o argumentos. La definición de la palabra razonamiento, otra definición, es la capacidad para resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones lógicas necesarias entre ellos. El razonamiento conlleva pensar, ordenando ideas y conceptos para llegar a una conclusión. Bien, y vamos a mencionar algunas situaciones o algunos problemas que a veces están presentes. Aunque el cristianismo no es racionalismo, ese es otro tema con otras implicaciones, racionalismo, pero el cristianismo no es eso y no depende únicamente de la razón. Sí es un elemento importante que forma parte de esta. La razón sí es un elemento importante que forma parte de este. En algunas esferas del cristianismo, la fe y la razón se consideran antagónicas, opuestas, contrarias. Y en otros espacios se mira negativamente al creyente que duda o razona, impidiendo el conocimiento y negándonos el crecimiento. El ser discípulo de Jesús también significa ser un estudiante de sus enseñanzas, y sin el uso de la razón, la comprensión acertada de estas no sería posible. Entonces aquí vamos a hacernos una pregunta importante. ¿Es el uso de la razón una enseñanza bíblica?
¿Y cuáles serían algunos textos directos o indirectos al respecto? En la parte anterior que mencionaba aquel texto del inicio, ¿no?, en donde está implícita la necesidad de razonar, bueno, aparte de eso, en la Biblia se encuentra una gran cantidad de textos que hacen referencia al uso de la razón. En algunos casos aparece la palabra directa, dependiendo de la traducción. En otros aparecen sinónimos. En otros casos, como el texto anterior, el razonar está implícito. Y en otros aparece ejemplificado en historias. Así que vamos a mencionar rápidamente 5 textos al respecto. El primero está en Proverbios 14:15. Dice la Nueva Traducción Viviente: solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Bueno, aquí está implícito, ¿no?, la palabra o la necesidad de razonar, en examinar cuidadosamente, en darnos cuenta, porque esto tiene una aplicación para la vida diaria, ¿no?, nuestros pasos, en darnos cuenta las decisiones que estamos tomando, hacia dónde nos dirigimos, cuáles son las consecuencias. Tiene que ver con pensar respecto de nuestra vida, ¿no? Entonces, los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Y esta es una orientación a nosotros para que podamos ser de esta manera, ser prudentes y examinar cuidadosamente nuestros pasos. Y para esto necesitamos precisamente el razonar, el pensar respecto de los pasos que estamos dando en este momento en los distintos aspectos de nuestra vida. Otro pasaje, 1 Corintios 10, versículo 15, también en la Nueva Traducción Viviente, dice así: ustedes son personas razonables. Ahí está en esta traducción la palabra directa. Juzguen por sí mismos si lo que les digo es cierto. Ahí Pablo está hablando en el contexto acerca de algunas situaciones del pueblo de Israel, de algunas consecuencias de sus acciones, y la invitación de Pablo es que podamos comprobar primero lo que está él diciendo y que podamos aprender de esas experiencias y de todo lo que él está mencionando en ese contexto, y que podamos ver en nuestras vidas qué consecuencias nos pueden llevar nuestras decisiones y nuestros pasos. No es juzguen por sí mismos. Lo que está diciendo Pablo con la historia de Israel, y también va implicado, ¿no?, el razonar y el pensar hacia nuestra vida. Bueno, otro texto está en Hechos, capítulo 17, verso 11. Esta es en la Biblia de las Américas. Dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, aquí se está refiriendo a los hermanos de Berea. Y aparece una palabra interesante: escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, escudriñar significa examinar algo con mucha atención. Voy a leer un comentario bíblico de Moody respecto a este texto. Dice: los judíos de este lugar, ¿no?, de Berea, tenían menos prejuicios que los de Tesalónica. Fueron amplios en someter el mensaje de Pablo a la prueba del Antiguo Testamento para decidir si era verdad o no. Es decir, la iglesia de Berea tenía como valor la verdad. Buscaban lo que era cierto. Y está ejemplificado como algo bueno. O sea, está en la Biblia esta actitud de los de Berea como un ejemplo para todos nosotros. No se les ve de manera negativa, no se les
No se les ve como que la actitud o la acción de alguna manera dudar o desconfiar de Pablo fuera algo malo, sino todo lo contrario. Se les dice también en otras traducciones que estos eran más nobles que los de Tesalónica, ¿no? Entonces, esta actitud de Berea creo que es una actitud que también necesitamos tener nosotros, ¿no? No es un dudar con mala intención, no es una actitud de arrogancia, más bien es un dudar porque hay algo que se busca la verdad. Y esas dudas lo que buscan es profundizar en el conocimiento, comprobar, porque el valor importante es la verdad, ¿no? Vamos con otro pasaje. Este es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. En la Biblia de las Américas dice: antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. En la Nueva Traducción Viviente dice: pongan a prueba todo lo que se dice. Es decir, este texto nos está animando a tener la actitud de Berea. Y no solo es algo que debemos tener en cuenta hacia los demás, sino también y principalmente, diría yo, hacia nosotros mismos, hacia nuestras concepciones, ideas e interpretaciones. Que podamos filtrar todo lo externo a nosotros y también lo propio por la Escritura para comprobar si lo que estamos creyendo es verdad o tiene un fundamento bíblico o no. Entonces es importante, y aquí vemos cómo nos dice este texto: examinadlo todo, ¿no? Aquí está hablando acerca de profecías, pero tiene una aplicación hacia eso y hacia todo. Examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, desechad lo malo, dice más adelante. Y vamos con un último texto que está en Marcos, capítulo 12, verso 30. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas y creo que es sumamente importante este texto. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Hermanos, en los textos anteriores a este demuestran que el uso de la razón es un ejercicio necesario en la vida del cristiano. Los textos nos enseñan a no ser crédulos, a examinar cuidadosamente, a ser personas razonables, a juzgar por nosotros mismos, a escudriñar para conocer y comprobar, lo cual es un ejercicio de razonamiento. Pero el texto tal vez más importante, a mi parecer, es el de Marcos, que hay una diferencia con el texto en Deuteronomio 6, del 4 al 5. Fíjense cómo dice en el libro de Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Hasta ahí llega ese texto. Pero Jesús, como vemos en Marcos, añade algo más a estos tres. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Esta palabra mente, que está en el Evangelio de Marcos, es la palabra griega dianoia, que está en la concordancia Strong con el número 1271. Significa pensamiento hondo, propiamente la facultad mental o su disposición, por implicación su ejercicio, entendimiento, mente, pensamiento. Esta adición de Jesús es el motivo del estudio, de la reflexión, del razonamiento y análisis.
Y esa es la razón que arde en el corazón de tantos eruditos, escritores y maestros. Jesús nos invita a amar a Dios no solo con todo nuestro corazón y fuerzas, sino también con toda nuestra mente. Hermanos, para concluir, a través de los textos bíblicos podemos aprender que es el deseo de Dios que podamos utilizar nuestra mente intencionalmente para razonar, no solo al buscar comprender los textos, sino en cada aspecto de nuestra vida. Habrán algunos temas que serán complicados de resolver. En otros existirán distintas posibilidades de interpretación. Algunos estarán en el plano del misterio. Y otros, con el ejercicio y la ayuda del Señor, lograremos comprender correctamente. Entonces, la pregunta planteada: ¿es el uso de la razón una enseñanza bíblica? Bueno, tiene una respuesta positiva. Y con base en los textos mencionados, podemos decir que el uso de la razón es una enseñanza bíblica. Hermanos, que el Señor los bendiga y nos guíe con su Espíritu en toda comprensión y en todo ejercicio de la razón. Muchas bendiciones. Hermanos, pues por el día de hoy es todo nuestro servicio. Muchas gracias, Andrés, por esta hermosa palabra. Y a poner en práctica este mandamiento: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Y sobre todo, a conocer y a razonar nuestra fe. Eso nos ayudará muchísimo en cada día de nuestra vida. Y bueno, hermanos, les queremos invitar a, si todavía no se han unido a los grupos de estudio que tenemos, lo puedan hacer. En un momento en los anuncios van a pasar los datos a los cuales ustedes se pueden comunicar por medio de un WhatsApp o una llamada para que les puedan dar el link y así unirse a cada uno de estos grupos. Y bueno, hermanos, les dejamos un gran abrazo, los queremos mucho, los extrañamos mucho y deseamos que esta semana sea muy bendecida para todos ustedes. Recuerden que Dios tiene el control de todo. Cada día de nuestra vida está en las manos del Señor. Así que ánimo, no se desesperen, no se desanimen, recobremos fuerzas y a seguir adelante, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Les amamos y nos vemos el siguiente domingo en punto de las 11.